Durante más de 3 décadas, la República Dominicana fue gobernada por un solo hombre, Rafael Leónidas Trujillo Molina, conocido como el Jefe. Su nombre está grabado con fuego en la historia del país y del Caribe. Fue un dictador implacable, un estratega político y un administrador obsesionado con el control. Pero también fue un constructor que dejó carreteras, edificios, industrias y un Estado organizado, aunque sustentado en la represión, el miedo y la adoración obligada. En este documental exploraremos su vida, su ascenso, su régimen, su impacto en la región y su caída. Veremos tanto sus obras como sus crímenes y entenderemos por qué su figura sigue siendo una de las más polémicas y temidas del siglo XX latinoamericano. Capítulo 1. Los orígenes de un hombre ambicioso. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, una ciudad cercana a Santo Domingo. Su familia era de clase media-baja, su padre, José Trujillo Valdés, era telegrafista, y su madre, Altagracia Molina Chevalier, una mujer severa y religiosa. Desde joven, Rafael mostró 3 rasgos que marcarían su vida: disciplina militar, deseo de poder y una profunda necesidad de reconocimiento. En su adolescencia trabajó como mensajero, guarda campestre y en pequeños oficios. Sin embargo, su vida dio un giro cuando Estados Unidos ocupó militarmente la República Dominicana en 1916. Fue entonces cuando Trujillo vio la oportunidad de su vida. Durante la ocupación, los norteamericanos crearon una fuerza militar llamada Guardia Nacional Dominicana, que luego sería el Ejército Nacional. Trujillo ingresó en 1918 y rápidamente ascendió gracias a su obediencia, astucia y brutalidad. Aprendió tácticas militares, técnicas de represión y el valor del control absoluto. En 1924, cuando los estadounidenses se retiraron, Trujillo era ya jefe del ejército. Capítulo 2. El camino hacia el poder. En 1930, el país atravesaba una grave crisis política y económica. El presidente Horacio Vázquez había perdido el apoyo popular y un político ambicioso llamado Rafael Estrella Ureña encabezó una rebelión. Trujillo, jefe del ejército, fingió neutralidad, pero en secreto apoyó el golpe. Con el caos desatado, Trujillo se presentó a las elecciones presidenciales de mayo de 1930 y ganó con el 99% de los votos. Una elección completamente fraudulenta, llena de amenazas, asesinatos y manipulación. Así comenzaba una era de terror y control absoluto que duraría 31 años. Capítulo 3. El nacimiento del régimen. Trujillo entendió que para gobernar por tanto tiempo debía controlar 3 cosas: el miedo, la economía y la imagen pública. Rápidamente creó un estado policial, la Seguridad Nacional, dirigida por su hermano Héctor Bienvenido, Negro. Trujillo espiaba a todos, desde políticos hasta campesinos. Nadie estaba a salvo. El culto a su personalidad llegó a niveles obsesivos, se erigieron estatuas de Trujillo en cada plaza. Se obligó a poner su retrato en todas las oficinas públicas. Los escolares cantaban himnos en su honor. El país entero debía agradecer al jefe hasta por la lluvia o una buena cosecha. Incluso cambió el nombre de la capital. Santo Domingo pasó a llamarse Ciudad Trujillo. Capítulo 4. La economía del dictador. Trujillo fue un dictador, pero también un empresario. Durante su régimen, el país experimentó un fuerte crecimiento económico, aunque la riqueza se concentró en sus manos y las de su familia. Se estima que llegó a controlar el 60% de la economía nacional. Fundó o nacionalizó empresas clave: Central Romana y Central Usame, ingenios azucareros, Cervecería Nacional Dominicana, Compañía de Electricidad, Industrias de Cemento, Textiles, Jabones y Aceites, Compañía Dominicana de Teléfonos, Codetel, Banco de Reservas, Banco Central y Seguro Social, Aerolínea Dominicana de Aviación, Diario La Nación y La Opinión, periódicos usados para su propaganda. Además, creó un sistema de préstamos, subsidios y favores que lo convertían en el gran benefactor. Pero quien se negaba a participar o no mostraba lealtad, podía perderlo todo. Capítulo 5. Infraestructura y desarrollo. Trujillo se presentaba como un hombre de acción. Durante su gobierno se construyeron carreteras, puentes, hospitales, escuelas y edificios emblemáticos como el Malecón de Santo Domingo, el Palacio Nacional, el Faro a Colón, planificado durante su régimen, el Hotel Yeragüe, símbolo del turismo de lujo, presas y sistemas de riego agrícola. Gracias a estas obras, la República Dominicana comenzó a verse como un país más moderno y estable dentro del Caribe, comparado con Haití o Cuba. Capítulo 6. El control social y el miedo. Sin embargo, todo ese progreso tenía un precio: el silencio. Las prisiones estaban llenas de opositores. Las torturas, los asesinatos y las desapariciones eran comunes. La cárcel de la 40 y la Victoria se convirtieron en centros de terror. El Servicio de Inteligencia Militar, SIM, dirigido por Johnny Abbas García, se encargaba de eliminar cualquier amenaza. Periodistas, profesores, sacerdotes y estudiantes desaparecían sin explicación.
Nadie podía hablar mal de Trujillo, ni siquiera en privado. El país vivía en una especie de teatro de obediencia. Los funcionarios fingían amor al régimen, el pueblo, respeto, y el miedo lo mantenía todo en equilibrio. Capítulo 7. El racismo y la masacre del Perejil. En 1937, Trujillo ordenó uno de los actos más crueles de su gobierno, la masacre del Perejil, donde el ejército dominicano asesinó entre 15.000 y 30.000 haitianos en la frontera. Los soldados usaban una prueba lingüística, hacían decir Perejil a los sospechosos. Si lo pronunciaban con acento extranjero, eran ejecutados al instante. Trujillo justificó el acto diciendo que defendía la soberanía dominicana, pero en realidad fue una política de limpieza étnica. Estados Unidos y Haití condenaron la matanza, y Trujillo se vio obligado a pagar una indemnización simbólica, aunque nunca fue juzgado. Capítulo 8. La vida personal del dictador. Trujillo era un hombre extremadamente vanidoso. Usaba maquillaje para ocultar las cicatrices del acné, teñía su cabello y vestía uniformes diseñados a la medida con medallas y condecoraciones que él mismo se otorgaba. Tenía varias amantes, entre ellas jóvenes a quienes obligaba a estar con él. Su esposa principal fue María Martínez, conocida como Doña María, madre de sus hijos más conocidos, Ramfis, Angelita y Radamés. Su familia vivía con lujos inimaginables, palacios, yates, automóviles europeos, banquetes y fiestas. Mientras tanto, la mayoría del pueblo dominicano seguía en la pobreza. Capítulo 9. Trujillo en el Caribe y el mundo. Trujillo buscó influir en toda la región. Mantuvo relaciones tensas con Haití, rivalidad con Cuba y contactos con Nicaragua y Venezuela. Durante la Guerra Fría, se presentó ante Estados Unidos como un baluarte contra el comunismo, lo que le garantizó apoyo político y militar durante años. Sin embargo, en 1960, su reputación internacional se desplomó. Intentó asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt, lo que provocó sanciones de la Organización de Estados Americanos, OEA. El aislamiento diplomático marcó el principio del fin. Capítulo 10. La resistencia y las hermanas Mirabal. Dentro del país, los movimientos de resistencia empezaron a crecer. El más simbólico fue el de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, valientes mujeres que se enfrentaron a la tiranía con dignidad y esperanza. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas brutalmente por órdenes del régimen. Su muerte conmocionó al país y al mundo, convirtiéndolas en mártires de la libertad. Capítulo 11. El asesinato de Trujillo. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue emboscado y asesinado en la carretera que conecta Santo Domingo con San Cristóbal. El atentado fue organizado por antiguos colaboradores suyos, militares y civiles cansados del abuso. Su muerte fue rápida, pero el proceso para liberar al país del trujillismo tomó años. Capítulo 12. Después de Trujillo. Tras su asesinato, la familia Trujillo intentó mantener el poder. Su hijo Ramfis regresó al país y tomó el control durante unos meses, ejecutando a muchos de los conspiradores que participaron en la muerte de su padre. Pero finalmente, el régimen colapsó y comenzó una transición hacia la democracia. No fue un camino fácil, vinieron golpes de Estado, invasiones extranjeras y luchas internas. Pero el pueblo dominicano, por primera vez en más de 30 años, pudo hablar sin miedo. Capítulo 13. El legado histórico. Hoy, hablar de Trujillo es hablar de una herida y una lección. Su gobierno dejó un país con carreteras, edificios, instituciones, pero también con miedo, dolor y desconfianza. Trujillo es la representación del poder absoluto, de cómo el orden puede degenerar en represión cuando no existen límites. El trujillismo no murió con él, su forma de hacer política, de controlar, de dividir, sobrevivió en la cultura política dominicana por décadas. En conclusión, Rafael Leónidas Trujillo fue un hombre que transformó la República Dominicana a su manera, modernizó la nación, pero la encadenó, trajo progreso, pero destruyó vidas, dejó obras visibles y cicatrices invisibles. Su historia es un recordatorio para el Caribe y el mundo. El poder sin control convierte a los hombres en dioses y a los pueblos en esclavos. Recordar a Trujillo no es glorificarlo, sino entender para no repetir, porque solo con memoria, justicia y verdad, un país puede sanar y avanzar hacia la libertad verdadera. Si quieres seguir escuchando historias como esta y conocer más historia, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones. Gracias.